mis estimados hermanos, mis estimados amigos? Estamos hoy con nuestro invitado de esta semana, el pastor Luis Rodas. Y como siempre decimos, bueno, algunos se preguntarán quién es el pastor Luis Rodas. Yo creo que la mayoría de los que estamos en este lugar, escuchando y mirando este programa, sabemos quién es el pastor Luis Rodas. Pero permítanme presentárselo para aquellos que tal vez no lo conocen. El pastor Luis Rodas es un pastor al que Dios está utilizando de una forma profunda y tremenda en este tiempo, con un mensaje que es el mensaje bíblico, pero con una profundidad que nos ayuda a reflexionar de una forma mucho más sensible a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted pudiera definir al pastor Luis Rodas con dos palabras, una sería iluminación, porque el Espíritu Santo le da esa claridad para poder compartirnos la palabra de una forma muy clara, con mucha luz, luz de la obra del Espíritu Santo, primeramente en su vida y luego en cada uno de nosotros. Y luego aplicación, porque la palabra que nos comparte el pastor Luis es algo que afecta el diario vivir, el vivir de todos los días y la reflexión no solo para cada hermano que está escuchando, sino también para cada pastor que tiene la posibilidad de poder encontrarse con él a través de, bueno, a través de los textos, a través de este medio. Y pastor, le damos la bienvenida, te damos la bienvenida. Muy bienvenido aquí a Houston, Texas. Bienvenido, bienvenido aquí a nuestra casa, bienvenido a estos diálogos profundos que hoy vamos a tener y sin lugar a duda van a ser de gran bendición. Hola José, muchas gracias por la invitación. Con semejante presentación ya me da vergüenza hablar, digamos. Me gustaría estar a la altura de todo eso que, que decías, pero muchas gracias por la invitación. Luis, vamos a empezar nomás. Y Uh-huh. en esta noche queremos dialogar acerca de la sanidad del alma, de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y como dijimos en su momento, al principio de este programa, hablamos acerca de que el auditorio que está escuchando mayormente es un auditorio cristiano. De esa manera, quisiera comenzar con el diálogo que tuvimos hace un tiempito atrás, hace una hora atrás más o menos, sobre tu experiencia en tu relación con Dios y la situación que estamos viviendo actualmente. Obviamente que esto va a tocar espacios donde pudiese haber ese ámbito de amargura en nuestras vidas, ese miedo, y cómo lo enfrentás a partir de, me decías del libro de Hechos capítulo 4. A ver, ¿cómo es esa reflexión y esa introducción hacia este tiempo con lo que Lucas nos va relatando en el libro de Hechos? Bueno, vamos a ver si el Señor nos ayuda un poco a hablar lo que estuvimos hablando. Tuvimos una conversación muy buena Y muy larga. y muy larga. Así que vamos a Sí. ver si lo podemos sintetizar y a ver si de algo de eso que pueda servir. Hablábamos un poco de cómo llegamos a la fe. Cada uno puede haber llegado de una manera diferente. Alguien puede haber llegado porque le predicó un amigo, un hermano, un tío, lo que sea. eh, y llegó por diferentes necesidades. Pero todos llegamos a un momento donde necesitábamos a Dios puntualmente, ¿no? Después uno va a la iglesia, encuentra amigos, encuentra actividades, encuentra esto y lo otro, pero uno llega, se acerca a algo infinitamente superior a uno mismo, ¿no? Por lo general. Después también está la persona que se acerca porque vio luz y entró, o porque estaba aburrido en su casa. Pero yo hablo de la persona que se acercó a Dios, que buscaba ese ser infinitamente superior. En mi caso yo tenía 21 años, hace nada más que 28 años atrás, tengo, por más que yo sé que no se nota, pero tengo 49 años. A los 21 años no tenía ningún problema de salud, no tenía ningún problema económico, pero sí tenía un vacío absoluto, lo que por lo general se llama un vacío existencial, ¿no? O sea, esa necesidad de que la vida tenga un propósito, esa necesidad de que si esto es todo, esto no tiene el menor sentido. Cuando hablan de que venimos de la nada, que todo es casualidad, que
todo es un producto del azar, ¿no? Bueno, yo creyendo un poco eso, es como, entonces no tiene el menor sentido. Yo existo hoy, puedo no existir mañana, lo que me pasó no tiene sentido, ni nada va a tener sentido. Ese vacío absoluto de propósito, ese vacío absoluto de algo fuera de lo que vemos, ¿no? En el momento que me predican el Evangelio, bueno, fue un proceso de entender mi pecaminosidad y demás, pero lo primero fue el encuentro de que sí existía ese ser por encima de todo, que lo controla todo en el buen sentido, que tiene un propósito para todo, que hay una eternidad, pero también hay un principio, hay un desarrollo de la vida y hay un fin, hay metas, un ser sobrenatural, un ser infinito en todas sus actividades, en todos sus atributos, ¿no? Encontrarme con eso fue, no me lo voy a olvidar jamás, y fue como estar en plena oscuridad y pasar a la luz, ¿no? Y de ahí a empezar en la iglesia y que me hablaran que era no solamente un ser infinito, sino algo personal, en el sentido de que se comunicaba conmigo, que quería obrar en mi vida, que quería obrar a través mío. Estoy hablando de cuando uno recién empieza y empieza a descubrir que eso es una realidad y empezar en el camino del Señor y ver en la Biblia, ¿no? No, es que hay milagros, es que Dios obra milagros a través de personas, es que, y uno empezar a leer en la Biblia, historias extrañas, como por ejemplo, Dios hizo todo en 6 días y en el séptimo descansó, ¿no? O Dios vio la maldad del hombre y habló. Es un Dios que habla. Habló con Noé y le dijo que haga un arca, un barco, ¿no? Yo estuve hace unos años, hay una réplica en Estados Unidos, ¿no? El Ministerio de Respuestas en Génesis hizo una réplica del arca, ¿no? Dios le mandó a hacer un barco y entraron los animales y se salvó la raza humana y los animales. Y uno dice, qué historia tan rara, ¿no? Tan sobrenatural, algo fuera de lo natural. Y uno sigue leyendo y Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y se abrió el mar. O sea, todas historias raras, extrañas, sobrenaturales, algo que no es lo normal. No estamos hablando de un ser que es una especie de hombre mejorado. No es un ángel, no es un duende. Tiene que ser un Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. Y uno sigue estudiando en la Biblia. A mí me enloqueció la Biblia. Yo cuando me acuerdo que lo volvía loco al primero que me habló del Señor, lo volvía completamente loco, porque de todo lo que yo había leído antes. Entonces él en un momento me paró y me dijo, mira, lo que yo te puedo decir es que en la Biblia está la verdad. Instantáneamente yo fui corriendo, me compré una Biblia y empecé a leer todas esas historias y después entrar en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. Un ser es Dios, nace en el vientre de una mujer sin que esa mujer haya conocido varón, y alrededor de los 30 años de haber nacido empieza a hacer milagros, viene el Espíritu Santo y empieza a hacer milagros y muere al tercer día, el Padre lo resucita, se le aparece a los discípulos y a los 50 días de haber resucitado se va, viene el Espíritu Santo y ellos empiezan a hacer milagros. Y es algo que me volaba la cabeza, ¿no? Como se dice normalmente en Argentina, me choqueaba, me conmocionaba, ¿no? De ese Dios existe un ser infinito, un ser supremo, eterno, que se comunica conmigo y que me llama su hijo a través de Cristo, ¿no? Y eso fue fascinante, eso fue una aventura fascinante para un chico de 21 años que iba creciendo en la fe, iba queriendo vivir eso y vivía, experimentaba cosas con Dios, pasar horas con Dios, pasar horas hablando con Él
y leyendo su palabra y creyéndolo y yendo a vivirlo. Le empecé a predicar a mis amigos, los amigos del mundo, los que no eran cristianos, y Dios empezó a obrar en mis amigos. Dios empezó a convertir a mis amigos que eran tan malos como yo o peores, y Dios empezó a obrar en ellos, ver que no solo me sucedía a mí, sino a mis amigos. Dios los empezó a convertir y empezamos a predicar en las calles. Todos los días predicábamos en la calle de este Dios supremo que se había manifestado en Cristo y que ahora se obraba en las personas y a través de las personas. Fue una aventura fascinante en la iglesia, en nuestra vida. El problema fue cuando empezamos a ver que no todos lo vivían, que había gente que hacía un negocio de esto, que había gente que ya hacía rato había dejado de creer, que hablaba de este Dios fascinante, ¿no? Que hablaba de la Biblia, pero que por diferentes razones que yo no lograba entender en ese momento, no lo vivían, no lo creían. Era como algo que sucedía en las 2 horas, 3 horas de reunión, pero que luego no existía. Claro, yo eso al principio no me daba cuenta. Para mí era todo celestial, para mí era todo absolutamente celestial. Ir a una reunión de la iglesia, yo era una iglesia que tenía reuniones todos los días, todos los días. Yo iba todos los días y hasta a veces 2 reuniones por día, y yo iba a las 2 reuniones por día. Yo estaba, para mí era completamente fascinante. ¿Estás ahí, no? ¿Se cortó? No, acá está perfecto y claro, está saliendo todo perfecto. Y fíjate que lo que estás diciendo, estás recreando con otro decorado mi experiencia como cristiano, como hijo de Dios, comenzando allí. Sí, dale. Sí. Al principio fue fascinante, todo me parecía celestial, todos me parecía que estaba al lado del apóstol Pablo, Elías, Moisés. El problema fue cuando empecé a trabajar en la iglesia, cuando empecé a interiorizarme en los pormenores de esa congregación y empecé a darme cuenta que no era tan... no era como yo pensaba, digamos, y empecé a ver qué era lo que a esta gente le había pasado para no creer. O sea, ¿cómo podían tener un Dios tan sublime, pero vivir una vida tan humana, tan incrédula, ¿no? Y eso empezó a golpearme, y empecé a darme cuenta que no solamente en la iglesia local se podía hacer un negocio, que no solamente en la iglesia local había gente que hablaba una cosa pero no lo vivía, sino que con los años empecé a viajar, a predicar en diferentes lugares y empecé a sufrir el otro lado, ¿no? O sea, de haber disfrutado al Dios sublime, de haber disfrutado al Dios infinito, de haber disfrutado ese golpe tan fuerte de encontrarme con que me estaba relacionando con el creador del universo, pero no solamente me relacionaba como un espectador, sino como su hijo. De eso a empezar a ver, vuelvo a decir, los pormenores no digo que esto es una realidad en la iglesia en sí, sino de muchas iglesias, de muchos pastores, de mucha gente que trabaja en la iglesia, pero que por diferentes razones ha ido perdiendo esa sorpresa, ese disfrutar, ese ser amado por Dios y amar a Dios, esa aventura gloriosa de ser cristiano. Y fui viendo que muchas veces se hace bastante abundante. Yo no sé si usar la palabra general, no quiero usar la palabra general, pues no es que la mayoría es así, pero sí que uno va encontrando que en muchos casos, mucha gente hace mucho tiempo, perdieron la fe.
perdieron, tú me hablabas de Hechos 4. Si me dejas, te menciono un caso antes de Hechos 4. ¿Puede ser? Perfecto, dale. Ahora, si quieres, vamos a Hechos 4. Hoy, con lo que hablamos, me acordé de Apocalipsis 2, de cuando Jesús le habla, a través de Juan, le habla a 7 iglesias, y a la primera iglesia que le habla es a la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis 2, versículos del 2 al 5, Jesús le habla a esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo tengo ahí un tema con este pasaje y con esto que cuenta. Yo sé que siempre, en muchos casos se interpreta como una iglesia muy activa, pero que dejó el amor a Dios. Sigue solo con el activismo, pero abandonó el amar a Dios y amar a los demás. Ahora me confunde un poco el versículo 3, porque dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Si todo esto es en el tiempo presente, ellos tienen obras, tienen arduo trabajo, tienen paciencia, luchan contra las cosas que están mal, sufren, tienen paciencia, trabajan arduamente. Si todo esto es en el tiempo presente, es raro que diga: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y luego le dice que perdió el primer amor. Yo lo entiendo con esta posibilidad. Es una iglesia que Jesús dice: yo conozco todo lo que hiciste, yo conozco todo lo que sufriste, yo conozco todo lo que luchaste. Incluso dice: y has trabajado arduamente. Eso, en el griego, es la palabra copiao, es sufrir, es soportar, es trabajar hasta el agotamiento. Yo conozco todo lo que has hecho, pero dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya sea que se refiera a que tiene mucho activismo, pero perdió el amor a Dios y entre ellos, que tiene el activismo, pero perdió el amor. O que se refiera a que todo eso que dice que conoce, en realidad está en el tiempo pasado. O sea, yo vi cuando luchabas. Y ahora lo que le está diciendo es: pero ahora ya estás perdiendo las primeras obras. Por eso en el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Sea lo uno o sea lo otro, lo que está muy claro en el pasaje es que Jesús conoce lo que vivimos, eso está muy claro. Esta iglesia era una iglesia que había luchado enormemente, y es una iglesia que está perdiendo ese amor, eso que tenía al principio. Probablemente, como lo que yo decía, en el medio de la lucha, en medio de la dificultad, en el medio de tantas cosas que vemos, de traiciones, de gente que nos muestra una cosa pero es otra, en medio de la dificultad de pelear con gente que comercia con la fe, en medio del soportar, de la aflicción, de la disciplina del Señor, en medio de todo lo que vivimos, no nos damos cuenta y algo se va endureciendo en nuestro corazón. Algo, y ahí es el tema que tú me hablabas de la amargura, del peligro de la amargura, ¿no? Algo se va metiendo en el corazón. No miramos el corazón. La palabra, yo creo que todos conocemos el versículo que dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay algo que no cuidamos, hay algo que no prestamos atención, y algún dolor, alguna traición, algo que dejamos entrar, y va endureciendo el corazón. Va endureciendo, 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 endureciendo. Lo vamos permitiendo porque todo lo que vemos, todo el sufrimiento que vemos, lamentablemente llega un momento que no lo aguantamos más y decidimos optar por lo que pensamos que es lo más fácil. Voy a endurecerme, no necesariamente conscientemente, pero algo dentro nuestro
prefiere endurecerse porque ya no quiere sufrir más, y la consecuencia que tiene es que, sí, sufrimos menos. La próxima traición, la próxima persona que nos defrauda, ya no nos duele tanto. Pero el problema es que vamos perdiendo nuestro amor a Dios, nuestro deleite en la persona de Dios, nuestra fe de ese Dios sublime que experimentábamos al principio y que nos parecía la aventura gloriosa del Evangelio, lo vamos perdiendo y por ende, por supuesto, también vamos endureciendo el corazón hacia los demás. Y lo único que nos queda es algo frío, algo que hay que hacerlo, que hay que seguir adelante, que es mejor no abandonar, porque no nos queremos ir al infierno. y hay que continuar, y hay que continuar, y hay que continuar. Y al final uno termina en el mismo lugar de eso que contaba al principio, ¿no? Uno al final, la película se da vuelta. Yo cuando llegué a la iglesia, apasionado por el Señor, veía a los demás fríos. Pero yo a veces pienso, ¿qué pasaría si el Luis de los 21 años viene hoy a nuestra iglesia y me ve a mí como pastor y ve a los demás? ¿Encontrará a gente apasionada por este Dios sublime o encontrará a gente como la de Éfeso, donde ya ha pasado tanta agua bajo el puente, como dice el dicho, ¿no? Ha sufrido tanto, ha pasado por tantas cosas, que continúa, que sigue, que no abandona, pero con un corazón endurecido, que ya no cree, que ya no tiene expectativa, ya no espera, por ejemplo, es decir, ¿por qué no creer que Dios puede guiarnos en este momento y hablarle a personas que puedan estar viendo, que puedan estar escuchando, que puedan estar pasando dificultades? ¿Por qué no creer que ese Dios que hizo el mundo en 6 días y en el 7º descansó, que le habló a Noé, hizo un barco y así salvó la raza humana, ese Dios que abrió los mares, ese Dios que hizo que su hijo naciera en una virgen que no había conocido varón y luego a los 30 años hizo todo tipo de milagros, se fue, dejó a los discípulos, los llenó con el Espíritu Santo? ¿Por qué no creer que ese Dios es exactamente el mismo hoy y que lo podemos experimentar? ¿Por qué perdemos esa fe? ¿Por qué perdemos ese deleite en Dios? ¿Por qué perdemos esa expectativa del Dios sublime? Por el Y, sufrimiento como los hermanos en claro, Éfeso, y nos vamos endureciendo, nos vamos amargando, vamos quedándonos solamente con la rutina, con el seguir adelante como podemos, perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos el amor entre los hermanos, ese amor que uno lee ya yendo a Hechos, ¿no? Uno lee el capítulo 2 de Hechos y uno puede leer ese capítulo donde viene el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿no? En la fiesta de Pentecostés, y lo puede imaginar a Pedro apasionado hablando de Jesús. Hacía 10 días que lo habían visto ascender al cielo de una manera muy extraña, ¿no? Y Pedro apasionado predicando, lleno del Espíritu Santo, 3.000 personas, no sabemos si hombres solamente, y después también mujeres, o 3.000 personas en total. El Señor salva y forma una congregación donde no les importaba sus propios bienes, con tal de que a nadie le falte nada. Qué iglesia apasionante para estar, con los corazones ardiendo por el Señor, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, vemos más bien es algo más fuerte, parecido a lo de Éfeso, ¿no? claro. Luis, ¿y cómo conectás el texto que Jesús dice, dejad a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Qué conexión tiene este texto con ese Luis que puede verificar que toda esa experiencia que pasó, que tal vez endureció el corazón de estas personas, ¿cómo conecta esto con este texto? ¿Cómo lo conectarías tú? Bueno, es muy hermoso pensar que el Señor nos llama a ese corazón, ¿no? Ujú. En medio de Jesús, cada vez que predicaba, cada vez que estaba hablando, cada vez que estaba haciendo algo, tenía espectadores críticos, ¿no?
tenían a los fariseos ahí esperando que se equivocaran una palabrita, que hiciera un milagro en un día equivocado, en el día de reposo, con corazones duros, como lo que un caso más fuerte todavía que el de los hermanos en Éfeso, ¿no? Con corazones bien, bien, bien duros. Formadores de personas duras también, ¿no es cierto? Totalmente, Claro, claro. totalmente, totalmente. Porque al final formamos lo que somos. Esa es Claro. una de las cosas terribles de ser pastor, porque formamos lo que somos, ¿no? Lo mismo lo hacemos con nuestros hijos. Ellos con corazones bien duros, correctos, porque es muy llamativo que en Mateo 23, en los versículos 1, 2 y 3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué está diciendo? Enseñan la ley de Moisés y demás. Dice, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que Jesús está diciendo, en mayor medida, enseñan lo correcto, pero cuidado que sus vidas dicen otra cosa. Entonces, gente que enseñaba lo correcto, y Jesús en Mateo 15 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que tenían prácticas correctas, tenían enseñanzas correctas, cumplían con un montón de tradiciones, las tradiciones de los padres, como decía Pablo, ¿no? En Lucas 18, cuando dice, está el fariseo y dice, gracias, que no soy como los pecadores, yo diezmo, yo estoy en el templo, yo oro, de afuera lo veríamos fantástico, por eso Jesús en Mateo 23 habla de sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, pero por dentro, terrible. Y pensar en ese tipo de gente y pensar en algo terrible. Dios los pasó por alto. Porque en un momento Jesús les hablaba por parábolas y le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Y dice, porque no quiero que entiendan. Y en un momento en Lucas dice, los manda, ¿no? a los 70 a predicar de dos en dos, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, y vuelven enloquecidos de que, dice, aún los espíritus se nos sujetan, y ahí se produce ni más ni menos que el gozo del Hijo de Dios. Y le dice Jesús a su Padre, yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños, ¿no? A los supuestos grandes, a los supuestos grandes hombres de Dios y los expertos en la religión, Dios se escondió sabiendo el corazón duro que tenían. Y se acercó a los niños, a los nada, a los que eran totalmente menospreciados, gente que, como dicen de Pedro, ¿no? Y de Juan, estos son del vulgo y sin letra, gente que no tenía las credenciales académicas, gente que no tenía contactos políticos, gente que no tenía ni económicamente eran la alta sociedad de la época, ¿no? Gente menospreciada, incluso hasta odiada, porque llama a Mateo el publicano, era gente despreciada, pero tenían ese corazón todavía limpio, ese corazón de niño que lo cree, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ese corazón todavía con ese... Yo tengo una hija de 7 años, yo le cuento cualquier cosa del Señor y ella me mira apasionada, ¿no? Es una aventura gloriosa que le estoy contando. Yo le digo, Jesús manda a los discípulos y les dice, nos vemos del otro lado, ¿no? Nos vemos. Ustedes vayan, los manda por el agua y se les aparece caminando. Mi hija lo cree. Mi hija cree que Jesús fue caminando. Y le digo, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine. Y ella me mira como qué loco lo que le dijo. Y Pedro baja y empieza a caminar por el agua. Mi hija, para ella le estoy contando una historia como si yo te contara, hoy me subí al auto y fui hasta el centro de la ciudad. Algo natural para ella es
Dios es Dios. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Bueno, necesitamos volver a recuperar, si es que lo hemos perdido, ese primer amor que les habla Jesús a los efesios y esas primeras obras, ese corazón de niño que cree que esas historias son reales, pero no solamente como algo que sucedió, sino como un Dios que está entre nosotros, que cuando dice que su Espíritu Santo está no solamente con nosotros, sino en nosotros, que somos templo, el templo del Espíritu Santo, ni más ni menos. Cuando uno ve en la historia de Israel, en la historia del Antiguo Testamento, la importancia que tenía el templo y la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios, Moisés decía, si no has de venir con nosotros, no nos movemos de acá, no tiene sentido. Muéstrame tu gloria. Y dice, bueno, lo tapa y hace pasar su gloria delante de Moisés. Y luego en el templo, cuando estaba la gloria de Dios, o en Ezequiel se va la gloria de Dios. Hoy pensar que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, los creyentes, es la iglesia, que el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que pararnos a pensar, ¿estamos viviendo acorde a eso? ¿Estamos viviendo acorde a la gloria de Dios en Cristo Jesús? ¿Estamos viviendo acorde a la gloria de la herencia en Cristo? Cuando es un pasaje que lo leería todas las mañanas, si fuera por mí, en Efesios 1, del 14 en adelante, cuando Pablo dice que ora por ellos para que puedan conocer más a Dios, para que puedan tener revelación de quién es Dios, y no solo eso, de la esperanza que hay en ellos, del poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ¿no? O sea, Pablo se los estaba explicando, los 6 capítulos de Efesios le está explicando lo que Dios hizo en Cristo y la herencia que tenemos y el anticipo de la herencia, las arras de esa herencia que tenemos hoy. Se lo está explicando, pero Pablo dice, pero no es suficiente que se los explique. Oro por ustedes para que lo puedan entender, para que lo puedan saber, para que lo puedan creer. Entonces necesitamos volver a ser como niños y volver a Dios, que es la razón por la que estamos metidos en esto del cristianismo. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que es interesante notar que en la espiritualidad en Cristo no se fundamenta estrictamente en un sinnúmero de creencias, sino esas creencias se externan en experiencias. Las experiencias son aquellas que, como el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. O sea, Bueno, y esto es significativo, porque fíjate que aún en la iglesia, conceptualmente hablando, puedo decir que yo realmente conozco lo que practico, ¿sí? El famoso lex orandi, lex credendi, ¿no? O sea, yo puedo decir que creo, bueno, pero ¿cómo es cómo son tus frutos? Porque tus frutos demuestran qué tanto estamos creyendo. Ahora, Luis, ¿cómo conectaste esto con, ahora sí, con Hechos capítulo 4? Ya como pastor en la congregación, en medio de una instancia pero tan rara, tan enrarecida, por un virus que vino de alguna manera a mostrar lo que había en el corazón de mucha gente. ¿Y cómo es tu experiencia ahora sí con Hechos capítulo 4? bueno, me parece muy bueno cómo va conectado con todo lo que venimos hablando y ahora ir hacia ahí, ¿no? Porque tiene muchísimo, muchísimo que ver. Este tiempo, en Argentina comenzó la famosa cuarentena el 20 de marzo. Yo creo que es una fecha inolvidable para mí. Nos avisaron el 19 de marzo que al otro día ya no íbamos a poder hacer absolutamente nada, que nada de iglesia, nada, no podíamos salir a la calle, no, o sea, fue realmente un shock, ¿no? Como Wuhan, como estar en Claro, Wuhan, una cosa así. claro, exactamente, de la noche a la mañana, ¿no? Bien difícil,
Al principio difícil por lo natural, ¿no? Que uno no puede salir a la calle, pero de golpe uno se iba dando cuenta que esto iba a tener muchas implicancias en la iglesia, en la misión de la iglesia, en la relación entre los hermanos, en muchas cosas, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del mismo Dios que creó otra vez, ¿no? De que creó el mundo en 6 días, que puso al ser humano en un barco y lo salvó, que abrió los mares, el Dios que se manifestó en Cristo Jesús y hizo todo lo que hizo. Somos esa iglesia, ¿no? O sea, se va a ver la iglesia. Históricamente, en las plagas, en los momentos difíciles del mundo, con plagas que mataban, hay plagas que han matado, la famosa, no es gripe Fiebre española. española, sí, o sea, Sí. mataba 500.000 personas, cifras de la nada morían 500.000 personas, pero después millones y millones y millones y millones. Históricamente, la iglesia, mientras el mundo huía de los enfermos, de los contagiados, la iglesia iba a los contagiados y a veces daba su vida y otras veces Dios los guardaba. Y era un ejemplo en medio del mundo. Eso es lo que la historia nos cuenta. Martín No, Lutero fue un referente en ese sentido, ¿te acuerdas? exactamente, Sí. exactamente. Y después miramos más atrás, cuando nuestros hermanos daban... Yo estuve en Roma, en el Coliseo romano, ¿no? Es impresionante de saber que nuestros hermanos entregaban sus vidas ahí y que se cuenta que por cada cristiano que moría se convertían 10, porque los veían morir alabando a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no mira el tiempo presente como su hábitat, sino que es como lo que dice la palabra, habla de este presente siglo malo. O sea, la iglesia mira su presente con los ojos puestos en la eternidad, ¿no? Entonces menosprecian, como dice en Apocalipsis, menosprecian sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo pensé en el primer tiempo de cuarentena, de coronavirus, bueno, se va a ver la iglesia. Ahora la iglesia se va a levantar. La verdad es que los primeros meses de cuarentena fueron muy difíciles para mí. Y no estoy hablando puntualmente de la iglesia local que yo pastoreo, ni la iglesia de Argentina solamente, sino la iglesia general, ¿no? Para mí fue choqueante, fue un golpe ver a la iglesia escondida, con miedo, con pánico, atemorizada, usando incluso historias bíblicas como decir, bueno, Noé se escondió en un arca, vamos a escondernos en nuestra casa. Moisés, en la época de Moisés, de la muerte de los primogénitos, se quedaban en sus casas. Claro, sí, porque Dios les dijo eso, porque era la voluntad de Dios que hagan eso puntualmente, porque tenía un plan, pero la iglesia da su vida por Cristo. Y la iglesia no solamente es un grupo de gente altruista que da su vida y que ayuda a otros. La iglesia, vuelvo a decir, es templo del Dios infinito, del Dios todopoderoso. La iglesia, en el momento de oscuridad, muestra la luz. La iglesia es salud en el tiempo de enfermedad. La iglesia hace milagros cuando es imposible, pues si no, no es un milagro. Porque muchas veces decimos, sucedió tal cosa, qué milagro. Sí, sí, mi esposa, por ejemplo, hoy me decía, me contaba de las plantas acá en casa que crecen, ¿no? Entonces me decía, eso es un milagro. Yo, sí, en un sentido sí, en un sentido nosotros sabemos que todo lo que sucede es gracias a Dios. Una persona deja un vicio, deja, no sé, el alcohol, y viene viniendo a la iglesia. Entonces nosotros decimos, es un milagro de Dios. Dios hizo un milagro en esta persona y dejó el alcohol. Pero también nos podemos enterar de una persona que nunca fue a la iglesia y que también dejó el alcohol. Bueno, nosotros decimos, Dios en su gracia, ¿no? En su gracia común,
Pero muchas cosas que suceden, es un milagro y también suceden de forma natural, es la realidad. ¿Dónde están esas cosas que solo Dios puede hacer? ¿Dónde están en nuestra vida cotidiana como iglesia, como creyentes, esas cosas que solo Dios puede hacer? Eso es lo que a mí me parte el corazón de verdad como pastor, como cristiano, recordando a ese chico de 21 años que entró a la iglesia enloquecido de que había un Dios sublime. En ese corazón yo pienso, ¿dónde está en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de coronavirus, de crisis social, de crisis política, de crisis gubernamental, de crisis económica, de salud? ¿Dónde está ese Dios? Como me acuerdo la historia de Elías y Eliseo, ¿no? Cuando Elías asciende, cae el manto, Eliseo toma el manto, golpea el agua y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de la iglesia de Hechos? ¿Dónde está ese Dios que hace lo que nadie más puede hacer? ¿Dónde está esa iglesia? Vuelvo a decir, hay gente que, no sé si conoces a los médicos sin frontera, son médicos que Sí, sí, sí. van a lugares muy peligrosos y muy difíciles. Muchísimos de ellos no son cristianos. O sea que dan su vida por amor a otros, se sienten bien. La iglesia debería hacer eso y manifestar lo que solamente Dios puede hacer. Yendo puntualmente a la historia de Hechos, en Hechos 2, como recién contaba Pedro, bueno, viene el Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés viene el Espíritu Santo, los llena. La misma gente que hacía 50 días habían dicho frente a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma gente que eligió a Barrabás y no quería a Jesús, 50 días después viene el Espíritu Santo, Pedro predica y ellos empiezan a decir, dice que se compungieron de corazón y decían, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les habla bien claro, no les tiene que dar un mensajito suave ni quedar bien con ellos, sino que le dice, arrepiéntanse y bautícense y va a venir el Espíritu, van a tener perdón de pecados y va a venir el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llaman. Y 3.000 personas se añaden a la iglesia y es un tipo de iglesia que uno dice, wow, impresionante, no les importaba nada, solamente habían encontrado a Dios. Dios estaba obrando en ellos. Eso es Hechos 2. Hechos 3. Pedro y Juan van al templo y encuentran un hombre que no podía caminar, cojo de nacimiento, y les pide dinero a Pedro y Juan, y Pedro no tenía, Dios no había hecho ese milagro en él, y no tenía dinero. Dicen, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Tenían a Cristo, tenían al Espíritu Santo, tenían lo que solo la iglesia puede tener. Y lo levanta en el nombre de Jesús, y ese hombre no solo empieza a caminar, sino que empieza a correr, y todos están asombrados de lo que Dios estaba haciendo. Pero claro, a los profesionales de la religión, a los de corazón duro, a esos que hablamos, ¿no? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no les gustó. No les gustó que Jesús los pasara por arriba y has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero las has revelado a los niños. No les gustó. Entonces empiezan a perseguirlos, y en Hechos 4:1 vemos que dice, hablando ellos al pueblo, mientras Pedro y Juan le hablaban al pueblo, le explicaban que lo que Dios había hecho en Cristo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, hablando de amargura, ¿no? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, los llevaron a la cárcel, ¿no? Y ahí después los llevan a una especie de concilio donde, ¿por qué están enseñando en el nombre de Jesús?
Entonces Pedro dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empieza a predicar sin ningún temor de que no hay salvación fuera de Jesús. Entonces en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eso era un milagro que hablaran de esa manera, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, claro, entran en un dilema. O sea, ¿qué hacemos? Porque si les pegamos, si los matamos, vamos a tener problemas porque todos saben que se hizo un milagro, pues ese hombre todo el mundo lo conocía que era cojo de nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos con estos hombres? Entonces, en el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hoy en día no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos estamos acercando al último tiempo, nadie puede tener una certeza, no lo sabemos. Hay como indicios de una posible persecución hacia la iglesia, hay cosas que van pasando. Aquí en Argentina hay muchas señales, en otros países también de gobiernos que van cerrándose contra la iglesia, que van queriendo perseguir a la iglesia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos en un tiempo oscuro, extraño. Hablábamos antes del directo, ¿no? Cuando estábamos solos, de lo que está pasando en Estados Unidos con las protestas y todo lo que vemos en el mundo. Vemos un tiempo de oscuridad y la oscuridad avanzando. Infinidad de pastores que no saben qué hacer. ¿Sí? Uno habla con uno, con el otro, yo hablo con un montón de pastores y es como la incertidumbre de qué va a pasar y qué hacer. ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Qué solución vamos a encontrar? Muchas iglesias, muchos pastores están volcándose a luchar socialmente. Yo no estoy diciendo que necesariamente esté mal la justicia social. Yo no me meto ahora en esta conversación, no me meto en ese tema. Pero muchos pastores están viendo, bueno, hagamos protestas, por la ley del aborto, para que no se legalice el aborto, por ejemplo, acá en Argentina. Se van metiendo en la agenda que tiene este mundo. Que si el matrimonio igualitario, que si la enseñanza a nuestros hijos, que le enseñan la ideología de género, que el no a la ley del aborto. O sea, iglesias que se van metiendo en una agenda humana. O sea, ¿qué hace la iglesia hoy en día? ¿Qué hacemos como pastores? ¿Qué respuesta tenemos ante un mundo que se nos está viniendo encima? En este caso, Pedro y Juan habían sido espectadores de lujo de un milagro, ¿no? Este cojo de nacimiento que empezó a caminar, a correr, y se levantan contra ellos. El poder establecido se levanta contra ellos y les dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué responden Pedro y Juan? Dice, más Pedro y Juan respondiendo, en el versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Así que Pedro y Juan vuelven con la iglesia y vuelven con esta amenaza, ¿no? Uno puede imaginárselos volviendo a la iglesia y Pedro y Juan dicen, nos amenazaron, nos dijeron que no hablemos más de Jesús, que si no nos van a perseguir, nos van a encarcelar, nos van a torturar, nos van a matar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, es la pregunta para este tiempo como pastores, como iglesias, como cristianos. ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Hacemos lo mismo que el mundo? ¿Nos metemos en la agenda de las cosas que el mundo pone como importantes? Las discusiones que el mundo pone como importantes.
¿Qué respuesta tenemos al sufrimiento que está viviendo el mundo en este momento? ¿Qué tenemos para ofrecer diferente a lo que tiene un político, a lo que tiene un médico, a lo que tiene alguien que tiene acción social, a una ONG? ¿Qué tenemos de diferente nosotros para ofrecerle al mundo y que sea una solución verdadera? Bueno, ellos, ante esta situación crítica, dicen en el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermanos, nos prohibieron, no, nos van a perseguir. No. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? ¿Qué hicieron? Lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que hace la iglesia cristiana. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, empiezan a clamar a Dios. Empiezan a clamar a Dios basados en la palabra, porque vemos que empiezan a citar las escrituras mientras están clamando, confiando en Dios. Y en el versículo 29, en la oración, dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 nos cuenta qué pasó cuando terminaron de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, un lugar temblando, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso, José, como yo sé que tú bien sabes, eso no lo puede hacer el mundo. Eso no lo puede hacer un político, no lo pueden hacer los médicos, no lo puede hacer un activista social. Eso solamente lo puede hacer la iglesia. Nosotros somos los únicos que podemos clamar a Dios, porque Jesús nos dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea que la iglesia, nosotros clamamos al Padre en el nombre de Jesús, clamamos por este mundo, necesitamos volvernos a Dios y volvernos iglesias de clamor, de oración. Señor, lo que nosotros hagamos, no queremos ser una ONG más, no queremos ser un grupo activista más en el mundo. Señor, haz a través nuestro lo que solo tú puedes hacer. Y Dios dice que los llenó con el Espíritu Santo, tembló el lugar y hablaban con libertad, con valentía, la palabra de Dios. Mi convicción personal, José, es que necesitamos como iglesia, como pastores, como gente que sirve a Dios, inspeccionar nuestros corazones, si nos hemos endurecido, si hemos visto basura, si hemos visto gente decir una cosa y hacer otra, y empezar a limpiar nuestros corazones, empezar a perdonar, empezar a amar a aquellos que nos han dañado, pedirle perdón al Señor si nosotros también hemos participado en hablar y no hacer. Señor, límpianos, lávanos, Señor. Y queremos estar en comunión, queremos ser el pueblo que está en comunión contigo, y ese pueblo que utilizas, ¿no? Hace algunos años estaba en una conversación con unos pastores y uno de ellos decía, yo cuando predico le digo a la iglesia, bueno, esto yo no lo vivo, pero lo estoy aprendiendo con ustedes. Y por ahí les predico otra cosa, y bueno, esto todavía no, yo no lo estoy viviendo, pero lo aprendo con ustedes. Y otro pastor dijo, eso es la gracia, decía, eso es la gracia. Yo le dije, hermanos, cuidado, porque nos vamos a parecer más a los fariseos, que Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuidado, porque segunda de Timoteo 2 dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, de honra, puede hacer buenas obras. O sea, necesitamos limpiarnos para poder ser, como Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en amor. Necesitamos
como pastores, como iglesias, volvernos a Dios y decir, Padre, perdón, ¿qué hemos hecho en este tiempo de cuarentena? ¿Qué nos hemos escondido? Incluso cuestionarnos, ¿queremos que vuelva a la iglesia? ¿Queremos que volver a congregarnos? Y otra pregunta, ¿queremos volver a congregarnos, pero como lo hacíamos antes? Yo, esto es una opinión personal, pero me da la impresión de que hay un montón de gente que se congregaba en la iglesia que solamente lo hacía porque no le quedaba otra, e incluso pastores que no les quedaba otra, que decían, bueno, es que no puedo dejar el ministerio. Y cuando vino la cuarentena, empezaron a decir claro, Sí. empezaron a decir por internet, bueno, Dios sabe, Él es soberano, nos está dando este tiempo para descansar porque estaban hartos de lo mismo. Y yo lo confieso, también estaba harto de lo mismo. O sea, necesitamos volvernos a Dios y que el congregarnos sea esto, sea algo apasionante, que la palabra vuelva a ser lámpara a nuestros pies, que sea como martillo que rompe la piedra y como fuego, porque estamos apasionados por esa palabra, porque el reunirnos es, como tú decías, una experiencia, como en 1 Corintios 14, que incluso va gente nueva. En 1 Corintios 14 Pablo dice, va a venir uno nuevo y va a decir, ciertamente Dios está entre vosotros. Necesitamos volvernos a Dios y que el reunirnos sea algo vivo, algo que está sucediendo en ese momento. Dios está obrando. Lo que pasa es que hemos visto a tanta gente simular milagros, tanta gente inventar sus milagros de su bolsillo, ¿no? Que nos volvimos iglesias en muchos casos, yo hablo de mí y mi experiencia, iglesias secas, iglesias con mucho miedo, como hablábamos antes, ¿no? En nuestro caso, la iglesia que yo soy uno de los pastores de una congregación que se llama Misio, nos volvimos continuistas, porque en nuestro caso creemos que los dones están vigentes, que Dios sigue haciendo milagros, pero continuistas asustados, ¿no? Asustados de los excesos, asustados del qué dirán, asustados de que vengan los fariseos y digan, oh, sanando en día de reposo, asustados, con miedo, prefiriendo que todo sea lo mismo siempre. Empezamos igual, continuamos igual. Por supuesto, yo creo que siempre en toda reunión hay que predicar la palabra de Dios. Pase lo que pase, vino la gloria de Dios, sucedió no sé qué, igual hay que predicar la palabra de Dios, porque la iglesia predica la palabra de Dios. Pero, ¿Cómo fue, Luis, cómo fue que dijiste sobre Spurgeon? Que dijo, Señor, trae un avivamiento. ¿Cómo era que lo comentabas? es John Wesley. John Ah, Wesley Wesley, dijo, perdón. Señor, trae un avivamiento, si es posible, sin excesos. Pero si no se puede sin excesos, envíalo Tráelo igual, igual. Señor. Sí. Pero nosotros nos volvimos como algo rutinario y donde uno dice, ¿dónde está ese Dios que en Jesús, ¿no? Jesús siempre descolocaba a los discípulos? Cuando ellos esperaban que haga algo, hacía otra cosa. Y cuando esperaban esa otra cosa, hacía otra cosa muy diferente. Les aparecía caminando, les multiplicaba los panes, resucitaba al muerto, esperaba 4 días para ir a verlo a Lázaro y después lo resucitaba. Siempre los descolocaba. Y la palabra claramente nos muestra a Jesús guiado por el Espíritu Santo. Jesús no hizo ningún milagro, ni hizo absolutamente nada hasta que vino el Espíritu Santo a él en el bautismo de Juan, y a partir de ahí en el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo iba guiando a cosas diferentes, a algo que es Dios. Sus caminos son insondables, inescrutables son sus juicios. ¿Dónde está ese Dios? Porque empezamos la reunión exactamente igual, la continuamos exactamente igual y siempre hacemos lo mismo. Yo no estoy hablando, cuidado, no estoy hablando de el cambio por el cambio, de hacer cosas nuevas y locas. Yo no estoy diciendo nada que ver eso. Yo lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si buscamos a Dios? Si le decimos, Señor, guíanos, Padre, guíame hoy, habla por medio mío, obra, trabaja en tu iglesia, haz iglesia tú, porque nosotros aprendimos supuestamente cómo hacerlo y se volvió
algo muy humano, muy humano. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Eso es lo que digo. Wow. Wow, wow. La verdad que no se puede aportar más. Está perfecto. Lo hemos entendido perfectamente, Luis. Y creo que en ese contexto es donde estamos, en ese proceso de iluminación en la palabra, de reflexión y de una mirada introspectiva, donde Dios va trabajando. Es cierto que nadie aprende en cabeza ajena. Dios tiene que obrar en nuestras vidas, el Espíritu Santo tiene que mover nuestros corazones y volver a ese principio que tanto mencionaste, dejad a los niños, venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Sí es cierto que hay una revelación progresiva en nuestras vidas. Es cierto Ujú, que vamos conociendo de a poco, a medida que vamos siendo, digamos, vamos recibiendo la palabra, la ponemos por obra y es ahí donde vamos madurando en la fe, es cierto. Pero también es cierto que justamente era lo que decías, no tenemos que permitir que nos endurezcamos, endurecer nuestros corazones. Y para esto, fíjate que en la experiencia personal es algo que a todos nos pasa, independientemente de ser pastores o no, tenemos que lidiar justamente con el tema del endurecimiento. Y algo que yo noté en el proceso de Jesús camino a la cruz del Calvario, que cuando estaba en la cruz, Jesús le dice a la gente que estaba ahí, le dice a aquella gente que había dañado su cuerpo, había lacerado hasta lo más profundo su ser, dice, Padre, perdónalos porque tremendo. no saben lo que hacen. Y es ahí donde hay compasión, esa Ujú, compasión que Dios por su Espíritu nos puede dar a nosotros, porque al final del día, quienes estaban crucificando a Jesús, hacían lo mejor que ellos creían que estaban haciendo. O sea, ujú, ujú, esto es lo confrontante que a veces tenemos que ujú, encontrarnos. ujú, La gente que a veces te hace daño, te mortifica, o si fuese a la inversa, que nosotros en algún momento hemos lastimado, no lo hemos hecho adrede, ¿sí? ujú, De ujú, acuerdo a la sabiduría que hemos tenido, creímos haber actuado en coincidencia con lo que creíamos en ese momento. Y fíjate que qué tan significativo, porque la palabra dice, Padre, no saben lo que hacen. ¿M? tremendo. Y esto trae compasión. Y esa Ujú, compasión trae comprensión. Palabras ujú, más, palabras menos. Leí hace un tiempo un escritor del siglo XVI que decía, Padre, perdónalos porque hacen lo mejor que saben, pero lo hacen en su ignorancia. ¿Sí? Y esa observación yo dije, qué sabia que es, ¿sí? ajá, Porque a veces cuando somos lastimados decimos, pero mira lo que me hicieron. Bueno, te lo hicieron pensando que te estaban haciendo lo mejor en su ignorancia. ujú, Entonces, ujú, aplicar esa compasión me crea justamente esa comprensión para menguar ese dolor y justamente permitir al Espíritu Santo que ministre mi vida y de esta manera volver ese corazón de niño que ujú, es ahí. ujú, Creo que ese es el punto donde sí, hemos de encontrar sanidad, es el punto donde hemos de encontrar esa vida espiritual bueno, hoy estás llevando a la congregación en la cual estás pastoreando a ujú, un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Señor, y que a propósito hiciste digamos, un espacio, porque dijiste en este tiempo, me voy a ocupar directamente de la oración y vamos a dejar a los sí, medios y todo esto, y sí, no sí, va sí, que sí. te llamo. Y gracias a Dios de que pudiste, gracias a Dios de que aceptaste la invitación, porque creo que mucha es la gente que debe estar en este momento, no solamente oyendo con su oído, sino escuchando con su corazón. ¿M? Porque al final del día es ahí donde necesitamos volver a ese primer amor, volver a esa comunión con el Señor. Tal vez el decorado es diferente de la experiencia en principio, pero la experiencia se conecta. Yo si Ujú, tuviese más tiempo, te contaría mi experiencia en Cristo, al recibir a Cristo, ujú, al encontrarme con todo lo que Dios había hecho en mi vida, habiendo nacido en una iglesia cristiana, pero ujú, no habiendo encontrado a Cristo, sino hasta mi temprana juventud, final de la ujú, adolescencia. Y ujú, llegué a un punto donde le dije, Señor, si existís, realmente te pido que obres en mi vida. Y cuando llegué a la iglesia, realmente en Cristo, y llegué transformado por el poder del Señor, los hermanos me decían, mi hijo, ya se te va a pasar.
Ya se te va a pasar porque ya sabían que yo era un altibajo, iba y venía, me manejaba, conocía el lenguaje religioso, entonces, digamos bueno, uno conoce el lenguaje religioso, ¿no? El lenguaje evangélico si nació en una congregación, pero, Ujú, pero después dije, no, no, está bien que se molesten, porque siempre fui así, y si esto es verdadero, esto va a durar, y ha perdurado ujú, en el tiempo. Y ujú, obviamente que no minimizamos las cosas, porque como decías en un mensaje hace un mes atrás, no es que decimos que todas las cosas, bueno, que nos da lo mismo, ¿no? ujú. Pero Dios permite en ese proceso que podamos ser transformados. Esa transformación nos ayuda a madurar y en esa maduración ministramos esa comprensión, esa compasión y se mitiga ese endurecimiento y volvemos otra vez a ese corazón de niño que necesitamos, ¿no es cierto? Amén, ¿Cómo lo amén, ves? amén. Ultra necesario. Yo me gustaría contar algo que me pasó. Hace bastantes años tenía una amistad con un pastor que tenía muchos más años que yo en el ministerio eh, y para mí era como un referente, ¿no? Era como este es el modelo a seguir. Pero yo lo veía con muchas cosas buenas, pero también lo veía como más, siempre, siempre distante. Y yo más joven, más alocado, digamos, ¿no? Como más, si me invitaban a predicar a algún lado, yo era como más queriendo aprovechar el momento para predicar. Y yo, él, donde fuéramos, donde estuviéramos, siempre distante. Él siempre tranquilo y distante. Yo me condenaba, yo decía, lo que pasa es que él es manso y yo soy un desastre, ¿no? Pero con los años fui viendo que esa distancia que tenía, tristemente, no lo digo en absoluto como una crítica, sino que para mí fue una gran enseñanza. Tristemente fui viendo la dureza del corazón que tenía. Eh, eh, como ese siempre distante era dureza del corazón. Entonces, de la admiración empecé a pasar a la crítica, de decir, no, es un hombre endurecido. Y empecé a ver actitudes, acciones que estaban mal, ¿no? Y entonces pasé a la crítica claro, está endurecido. Uy, qué mal está endurecido. Pero en los últimos años, en diferentes situaciones, en diferentes golpes que te va produciendo el vivir, en mi caso el ministerio, el vivir la vida, en las relaciones que todos vivimos, como tú decías, no solamente como pastor, sino en las relaciones que todos vivimos, uno va viendo cómo muchas cosas te van proponiendo una vida con un corazón más endurecido. Eh, eh, y puntualmente lo tengo que decir, como pastor, uno va viendo que es difícil, que ser pastor, la gente que no lo ha vivido no tiene ni idea. Yo cuando hablan de los pastores, el que no lo vivió no tiene ni idea. Uno vive en una pecera y constantemente te están mirando, ¿no? Constantemente mirando si hiciste, si no hiciste, si esto, si lo otro. Es muy duro, más las traiciones de otros pastores, más el ver, como decía, que tanta gente que habla y no lo vive, el ver, ¿cómo decirlo? Yo hace muchos años lo llamé el mercado de ídolos evangélicos, ¿no? Pero como un establishment, ¿no? Que uno lo ve y termina siendo algo difícil de asimilar. Y cuando uno vive todo eso, la reacción normal es el endurecerse, es el protegerse, el proteger el corazón, porque uno no lo aguanta más. Entonces ahí es donde uno empieza a ser distante. Cuando me empezó a pasar, cuando me empecé a ver a mí mismo distante, frío, protegiendo mi corazón, instantáneamente me acordé de ese ejemplo que yo recién contaba, de ese pastor con más años, que yo, claro, había tomado la postura fácil. Qué mal, a criticarlo,
uy, me hirió porque es frío, ¿no? Pero con los años se da vuelta la situación y uno dice, uy, qué difícil no endurecerse, qué fácil que es seguir distante y bueno, continuar, pero con piloto automático, que todo siga adelante, sin involucrarse demasiado en las personas, con las personas, sigue en la obra, pero distante. Para mí, cuando me empecé a ver así, ahí recién entendí lo que tú decías hace un momento, ¿no? Hicimos lo que mejor podíamos hacer. Es muy fácil mirar al otro y decir, uy, tendría que haber actuado así, tendría que haber actuado así, pero cuando vienen los golpes, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las traiciones, cuando vienen las relaciones, cuando uno se entregó a una persona y esa persona actuó mal y se entregó a otra, bueno, como pastores, ¿no? Yo creo que quiero aclarar a la congregación que tú pastoreas que no me has contado absolutamente nada, no tengo ni idea cómo es la congregación, pero yo hablo en términos generales. El pastor se entrega a alguien con ese corazón de niño, con amor, le abre su vida, le cuenta, y cuando la otra persona toma eso y ¡bum!, te destroza, la primera vez uno dice, bueno, tú sabes, Señor, haz lo que quieras, lo voy a amar, lo voy a perdonar. Pero cuando pasa la segunda, y cuando pasa la tercera, y cuando pasa otra, y cuando pasa otra, es muy difícil esa situación. Y el camino más común es endurecerse. Yo hablo puntualmente como pastor porque es el llamado que tengo, pero después cada uno lo podrá aplicar a su vida, a la relación en la iglesia, a su liderazgo, a lo que sea. Pero el pastor bueno, yo tengo libros que cuentan las estadísticas que hay de pastores en depresión, en situaciones realmente críticas, matrimonios destruidos y demás. Porque el pastor puede ayudar a otros, pero en muchos casos le cuesta encontrar a alguien con quien abrirse, con quién hablar, con quién contarle lo que está pasando, pues dice, no, si yo lo cuento voy a hacer tropezar. Y la iglesia en muchos casos quiere el superhombre. O sea, él es el que hace todo, ¿no? Él es el mega pastor, el pastor espectacular, para eso le pagamos en muchos casos, para que haga todo. Él es el comprometido, él es el que hace. ¡Qué grande pastor espectacular! Lo quieren poner ahí arriba, pero después cuando se la cree, porque lo pusieron ahí arriba, cuando empieza el orgullo, lo asesinan porque se creyó a alguien. Entonces, es un lugar muy complicado donde todos tenemos que cuidar el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero en el caso del pastor, lo normal, lo absolutamente normal, es endurecer el corazón y ahí uno empieza, cuando endurecemos el corazón pensamos que nadie se dio cuenta. Pensamos que no pasa nada, que todo sigue igual. Ya la palabra no pasa por nuestro corazón, la palabra predicada ya no pasa por nuestro corazón. Y seguimos y seguimos y seguimos, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener un corazón quebrantado, dócil, cercano está Jehová el quebrantado de corazón, eh, eh, y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? No es lo mismo tener un corazón endurecido, amargado, resentido, distante, que ya la palabra no pasa por su corazón, que no tenemos comunión con Dios, un corazón que incluso todo eso del ministerio lo va trasladando al matrimonio y la relación matrimonial ya es una relación de amigos, capaz, de compañeros de ministerio, de responsabilidades en la casa, pero ya todo ese dolor se traspasó a la iglesia, al matrimonio, y la esposa en muchos casos es atacada, es criticada, es puesta, no, pero mirá lo que dijo la esposa del pastor, y todo ese dolor queda ahí adentro en ese matrimonio que continúa, pero con un corazón endurecido. ¿Qué ven los hijos? Los hijos ven a la esposa del pastor triste, amargada,
sufren eso, sufren los problemas, y los hijos empiezan a decir, yo ni loco voy a ser pastor, yo ni loco me voy a casar con un pastor, incluso dejan muchos la fe o dejan la iglesia en sí. Entonces, el daño que va generando eso y la iglesia de corazón endurecido. ¿Qué necesitamos hacer? Lo mismo que tú decías, volver. Señor, no, 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 no. Voy a perdonar, entiendo al que me hirió, entiendo a esa persona que la vi Que lo distante. hizo en su, o sea, en la sabiduría que tenía en ese momento. Sí, O sea, es tan profundo, tan profundo. Padre, perdónalos, o sea, no saben lo que están haciendo. tal cual. Claro, uno siempre lo mira en esa perspectiva. Fíjate que teológicamente hablando también, cuando Dios mira más allá de las acciones, mira el corazón. Tal cual. Mira el corazón. Entonces, Dios juzga la intención del corazón. Tal Es cual. cierto que muchas intenciones del corazón son coincidentes con nuestras acciones Ujú, externas, ujú, pero otras veces no. Tanto el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo hiciera todo esto, lo demás allá, y ujú, no tengo amor, porque ujú, Dios mira la intención del corazón. ujú, Lo que ocurre es que cuando nosotros vamos madurando en la fe y vamos madurando nuestra comprensión del Señor, vamos viendo la intención del corazón. Y para ver la intención del corazón hace falta acercarnos al otro. ¿M? ujú, Lo que pasa es que en la inmadurez espiritual muchas veces juzgamos por las acciones. Las acciones, ujú, que muchas acciones pueden ser muy coincidentes con la intención del corazón, pero otras veces no. ¿M? ujú, ujú, Por eso ujú. que cuando juzgamos muchas veces, juzgamos por las acciones. Pero cuando nos juzgan a nosotros, decimos, hey, hey, pero tienen que ver la intención de mi corazón. ¿Me explico o no? Entonces, claro, pero el jueguito está en que la palabra dice que aún tú cuando juzgas, tienes que juzgar la intención del corazón. Y obviamente para juzgar la intención tienes que estar cerca de la persona. Y esto es parte de esa comunión que no se da virtualmente, se da en la Sí, iglesia, que era lo que vos decías. Por eso es que exactamente. me hizo tanto ruido y el mensaje que hace un mes predicaste y que lo estuve escuchando, me hizo levantar como a las 12 de la noche y seguir reflexionando, orando. No, eso tiene que ser. Sí. Qué bueno. La Biblia a mí me quita el sueño, pero escucharlo a Luis también me quita el sueño. Así que, viste que hay gente que dice, no, yo leo la Biblia, leo 2 versículos y me duermo. Bueno, a mí no me pasa. Me pongo a pensar y a orar Qué bueno, qué bueno, qué bueno. y en tu caso, escucharte también es algo Qué parecido. bueno. Mira, quería agregar eso que decías en Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eh, Me como ayudó tú Luis, decías, sí, me ¿cómo? ayudó Luis, perdón, me ayudó Luis a mí en lo personal para eh, eh, pasar ese proceso de endurecimiento, no endurecerme. O sea, Qué bueno. no significa que uno no está, digamos, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? O sea, uno Ujú, siempre tiene que estar ujú. muy al pendiente, pero esta observación, este tiempo de comunión con el Señor y de comunión con la palabra, me ayudó mucho a poder entender y a poder también ministrar, poder perdonar Qué bueno, una administración en sanidad del Señor en mi vida y en la vida de los hermanos también, ¿no es cierto? Es qué bueno. todo un proceso que no se limita a un tiempo, sino que es parte. No significa que hoy, porque tengamos un tiempo de bonanza en la congregación, sea siempre de esta manera. Al final Ujú. del día hay tiempos de verano y se viene el invierno también. Entonces, pero el verano es para provisionarse, para tener esa providencia de parte de Dios y en ese proceso es donde estamos, pues, observando esto para que el Espíritu Santo pueda, de alguna forma, tomar estas palabras en nuestras vidas, en la vida de quien está escuchando esta enseñanza, y pueda, pues, atesorarla para el momento del invierno. O tal vez alguno puede estar pasando un invierno. Y esta palabra puede ser el refrigerio para salir de esa dureza de su corazón, que obviamente no lleva hacia ningún lado.
La palabra dureza en el griego, o el significado en español es veneno, es un aguijón, es algo muy, muy picante, pero Ujú, muy picante. ujú. Así que no es algo que sea saludable para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué opina Luis? Qué bueno eso, ¿no? Lo que tú decías, o sea, puede estar escuchando a alguien que está pasando un buen tiempo. Como pastor me ha sorprendido muchas veces hablarle algo a alguien y anticipadamente, ¿no? Dios en su misericordia, la persona a veces lo minimiza, y dice, no, bueno, pero no lo estoy viviendo, pero al tiempo sucede algo que luego pueda acordarse de lo que hablamos o de la predicación que escuchó y por decir, Dios me estaba preparando. Y también puede haber un montón de personas pasando situaciones terribles. A mí me sirve mucho esto de Gálatas 6:1, donde dice, considerándote a ti mismo, por el caso que ponía, ¿no? Cuando miraba a ese pastor, al principio con admiración, luego diciendo, uy, qué mal, está endurecido, pero luego al pasar yo ciertas situaciones y ahí poder entender que eh, lo difícil que es transitar por este mundo muchas veces, ¿no? Claro, Por algo, Efesios 4 habla de quitar toda amargura, ¿no? Quitar toda amargura, cómo eso se va metiendo por diferentes razones. Y no solamente me sirve para trabajar en mí, sino para poder entender a mi hermano, considerándote a ti mismo. Que correcto. ayudemos al otro considerándonos nosotros mismos y cómo nos ayuda para poder ayudarlo a él. Cuando Jesús dice, antes de ir a la paja de tu hermano, mira la viga y ahí la viga en tu ojo, y ahí vas a poder ver bien para ayudar a tu hermano, ¿no? Como que ahí lo entendemos y decimos, claro, no es fácil lo que él está viviendo. El que me Ujú. hirió o el que no me hirió, ¿no? Pero no es fácil lo que está Y nosotros viviendo. quienes pudimos haber herido a alguien también, o sea, Sí, porque, sí. porque en ese proceso también estamos, o sea, hay muchos pastores y habemos muchos pastores Uh-huh. que en algún punto, en algún mundo hemos dañado a alguien, entonces Sí. en ese proceso también darnos cuenta, ahora, en esa mirada introspectiva, poder decir, bueno, Señor, ¿cuál fue la intención de mi corazón? Y eso es lo que trae paz a nuestras vidas, ¿me explico? Sí. Entonces, al final del día, en ese proceso es donde entendemos el obrar del Señor, la administración de Dios, y vuelvo otra vez a ese punto que es tan significativo que hoy nos ilustraste, pues, Uh-huh. eh, el volver a ser como niños, Uh-huh. el creerle a Dios como niños, el Uh-huh. volver a esa experiencia espiritual de levantarnos temprano o de madrugada y clamar al Señor, de creerle a Dios, independientemente de todas las circunstancias, porque al final del día, esas palabras que has compartido, Luis, traspasan digamos, el caparazón que tenemos. Uh-huh. Y el hombre espiritual que está en nuestras vidas, el espíritu que Uh-huh. está en nuestro interior, Uh-huh. percibe que es verdad, entiende Uh-huh. que es verdad. O sea, Uh-huh. pasa todo, está todo pero, ¿no? Todo pero, no, Sí. pero esto, pero aquello, qué poético que lo dice. No, es que el pastor Luis es una persona que articula extremadamente bien las palabras. Y no. O sea, todo eso, ¿no? Traspasa todo eso y llega al corazón. Y el Uh-huh. corazón sabe, porque intuye de una manera muy certera, muy asertiva, Uh-huh. de que es verdad, de que es Uh-huh. verdad. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos redarguye, y es ahí donde estamos en esta noche. Qué bueno, Luis, qué bueno. Mira, ya se nos ha pasado casi una hora y más todavía, ¿eh? Una hora y Wow, media. tremendo, tremendo. Eh, te comprometeríamos, si Dios así lo permite, y obviamente sé que estás en un tiempo de mucha y de muy intenso trabajo espiritual con la congregación, Uh-huh. en esa búsqueda en el Señor. No cabe lugar a duda de que tu ciudad, una ciudad mediterránea en el centro de Argentina, va a ser Uh-huh. muy bendecida
Y sin lugar a dudas, Dios va a seguir ministrando quienes están en tu entorno y nosotros aquí en Houston, ¿sí? De esta forma, la verdad que te agradecemos tantísimo, Luis, por este tiempo, ¿no? Esperamos verte prontamente, Sí, virtualmente, pero después físicamente, sí, ¿eh? sí, cómo no. En una visita pastoral por acá, para poder compartir junto a Vero también, a Verónica. Sí, sí, Así que vamos culminando, si te parece. sí, Y sí. si te parece, podemos orar. Si pudieras orar Ujú, por nuestra ciudad, por Houston, ujú, orar por Texas, por Estados Unidos, por México, Centroamérica. ujú, ujú. Bueno, si querés podés orar por toda Latinoamérica también, ¿sí? Ajá. Aquí para algunos el mundo se termina en Panamá, pero sigue todavía, ¿no? Yo digo que sigue. Sí. Y la frontera con Canadá ahí está ahí nomás, ¿no? Es como para vos tal vez el porteño que solo Buenos Aires es Argentina. Pero no. Acabas de tocar un punto sensible, ¿no? Sí, sensible. Pero Luis, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Quisiera que puedas orar y de esta forma vamos pues culminando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos cariños a Verónica, muchos abrazos, Muchas besos gracias. este, y deseamos que el Señor los siga bendiciendo en gran manera. ¿M? Te comprometemos Muchas gracias. nuevamente, a ver si, no te Sí, saco el sí. sí ahora, pero bueno. Muchas Queridos gracias, hermanos, José. De verdad, muchas gracias por el momento. La verdad que la pasé súper bien, lo disfruté muchísimo y gracias por la invitación. Le mando un abrazo muy grande a los hermanos que todavía no conozco, pero los hermanos de la congregación en Houston. Y bueno, que el Señor nos permita tener otra charla como esta. claro que Oramos, sí, oramos. oramos. Padre, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por este tiempo que tuvimos de disfrutarte, de disfrutar tu palabra, de poder estar en tu presencia, que nos hablaste a través de tu palabra. Señor, te pido por todos aquellos que estuvieron escuchando eh, y te pido en este momento por los que están pasando dificultades, por los que se sienten solos, por los que se sienten abatidos, desanimados, sin esperanza, porque todo esto nos mete en una desesperanza, en un no saber qué viene. Posiblemente hay personas o que no tienen trabajo, o que tienen miedo de perder el trabajo, que, que miran hacia adelante y ven todo muy oscuro. Padre, yo te ruego que les quites su mirada de este mundo, que les quites su mirada de todo lo humano, que puedan levantar su mirada a ti. Posiblemente hay personas que mientras hablábamos recordaban los tiempos que tenían una pasión por ti, que tenían amor por ti, que predicaban el Evangelio a todos, que pasaron de tinieblas a tu luz admirable, pero que eso se fue apagando y apagando y apagando y fueron poniendo su mirada en personas que los lastimaron, en las circunstancias, volvieron a una situación muy humana, una mirada muy humana, muy de este mundo. Padre, yo te ruego por ellos que ellos puedan entender, dales comprensión, entendimiento, sabiduría, tu sabiduría, para que puedan quitar la mirada de este mundo. Padre, tu palabra en Jeremías 17 habla de maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el que confía en ti. No tenemos nuestra confianza en nadie de este mundo, en ningún ser humano, ni en nosotros mismos, sino que toda nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios que nos ha salvado. Tú eres el Dios que nos ha rescatado de este mundo y que nos llamas con promesas eternas, que tú nos has rescatado para ti y para tu reino, Señor. Estamos en este tiempo como extranjeros y peregrinos, y tú suples y tú obras y tú haces maravillas entre nosotros, pero este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es celestial, nuestro hogar es contigo. Señor, levanta la mirada de tu pueblo, levanta un pueblo en fe, un pueblo que confía en ti y que entiende este tiempo presente como el tiempo para servirte y glorificarte. Señor, bendice esa congregación
de Casa de Oración en Houston. Bendice a José, bendice a su esposa, bendice a cada líder. Señor, que sea una congregación en fe, que sea una congregación llena de tu palabra, llena de tu Espíritu Santo, llena de gozo en el Espíritu, llena de tu obrar. Señor, que cada reunión sea, como hablábamos, esa aventura de disfrutarte de lo que tú haces en cada reunión, como tú consuelas, exhortas, corriges, alientas, sanas. Señor, obra tú en esa congregación, Señor, y obra en cada país que está representado en esa congregación, Señor. Y, Señor, clamamos por la iglesia en Latinoamérica. Señor, por favor, Padre. Entendemos que el diablo ha hecho una obra de destrucción a través de falsos maestros, falsos milagros, a través de un falso obrar de tu Espíritu Santo. Lo entendemos, pero, Señor, queremos lo verdadero, queremos los que sí son milagros, queremos tu verdadero obrar en la iglesia de Latinoamérica. Padre, entendemos que separados de ti nada podemos hacer, pero que, como hablábamos, somos templo de tu Espíritu Santo. Padre, levanta una iglesia viva, una iglesia en el primer amor, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, una iglesia que predica el Evangelio y que no predica ninguna otra cosa, porque sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Una iglesia que predica tu palabra, no que se llena la boca hablando de que predica tu palabra, pero en realidad agarra un versículo y le hace decir lo que quiere, y después se llena la boca hablando de sola escritura, sino una iglesia que predica tu palabra, que predica cartas enteras del Nuevo Testamento, que predica el Evangelio entero, desde el primer versículo hasta el último versículo de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, pero que cree de punta a punta lo que tu palabra dice, porque quiere vivirlo, porque lo cree. Levanta una iglesia viva que te ama a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Luis, nos vemos entonces. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Un abrazo enorme. Adiós. Chao, chao.